RCR presenta Enlace Educativo. Desde estos momentos analizamos con entrevistas y comentarios la coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Bajo la conducción de los profesores Gilmer Mesa y Jacqueline Santos. Iniciamos Enlace Educativo, una producción del SUTEP. Muy buenos días a todos los maestros, maestras, nuestros compañeros auxiliares de educación del Perú. Un saludo especial a los maestros que se encuentran laborando en las zonas de frontera, en los centros intercultural bilingües, en el BRAEM y a todos ellos que hoy día se encuentran internos en lo más recóndito de nuestro país. Muy buenos días, Jacqueline Santos. Siempre para mí es un gusto de conducir contigo el programa. Un programa que el día de hoy será bastante entretenido. Así es, Gilmer, muchas gracias. Un saludo también a tu persona y a todos aquellos que nos siguen por esta importante plataforma también de RCR y por las plataformas del SUTEP. El día de hoy, sábado 20 de abril, vamos a tener como invitada a Carmen Chicata, ella es secretaria de organización del SUTEP, Madre de Dios, con quien vamos a analizar cuál es esta situación educativa y sanitaria en Madre de Dios, que en realidad está llegando a términos bastante alarmantes. Así es, Jacqueline, pero también vamos a tener el gusto de entrevistar al profesor Idel Wexler, exministro de Educación, y con él vamos a tocar un tema polémico y quisiéramos saber cuál es la perspectiva que tiene él sobre el retorno de los maestros que fueron mal evaluados en un momento y hoy vuelven a la escuela pública. Y con él vamos a conversar este tema y muchos otros temas que han generado también expectativa dentro del sector. Jacqueline, el día de hoy va a ser un programa al cual le vamos a poner bastante atención. Así es. Muy bien, mencionábamos Madre de Dios, que está atravesando una severa crisis educativa, ya que muchas plazas docentes, auxiliares y así también de personal administrativo no cuentan con presupuesto para su adjudicación. Si a esto le sumamos el alto ausentismo y la deteriorada infraestructura con la que cuentan y en la que vienen estudiando en realidad nuestros niños, ¿no? Las niñas y adolescentes, esta situación cada vez está empeorando. Sobre eso, ¿no? Es importante mencionar que el defensor del pueblo de Madre de Dios, Guillermo Loaiza, ha recordado que el 58% de la población sufre de anemia. Eso es un dato bastante preocupante, pero lo peor es que se encuentra esta región dentro de los 5 primeros lugares en cuanto al índice de anemia más grave a nivel nacional en menores de 5 años, es decir, potenciales estudiantes. Y si están con anemia, ¿cómo se incorporan a la escuela pública? Teniendo en cuenta que ya están, me imagino, muchos de ellos en el nivel inicial. Así es. Y es preciso señalar también que según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, hasta la semana epidemiológica 14 del 2024, que va del 31 de marzo al 6 de abril, se han reportado 134.034 casos de contagios y 137 defunciones durante este año que va, ¿no? O sea, del 2024. Y lo grave es que la situación continúa y no vemos que se venga trabajando por mejorar esta situación, fundamentalmente en Lima Metropolitana, que también estamos un poco complicados. Pero tenemos que presentar a la profesora Carmen Chicata después de una pequeña pausa comercial para que nos pueda hablar sobre esta situación que hemos mencionado, la situación crítica sanitaria que la región Madre de Dios viene siendo víctima. Vamos a una pequeña pausa y retornamos con la profesora Carmen Chicata Ábalos. Ella es la secretaria de organización de la región Madre de Dios. Vamos a una pausa y regresamos. Ya retornamos con Enlace Educativo. El SUTEP
no surgió espontáneamente. Su nacimiento fue una necesidad histórica. Los sectores clasistas del magisterio iniciaron un intenso trabajo de bases promoviendo una sola organización sindical magisterial, con independencia política de clase, que luche por sus reivindicaciones sin hipotecar sus intereses ni renunciar a los objetivos estratégicos del proletariado. Como corolario de este esfuerzo, nace el SUTEP, en el Congreso de Unificación del Magisterio realizado en Cusco el 6 de julio de 1972. Surge así el sindicalismo genuino de clase, consecuente, febril, fértil y combativo, que practica la línea de masas, todo con las masas, nada sin ellas, que enarbola la lucha programática y reivindicativa basándose en la unidad en torno al estatuto, al pliego de reclamos, a la plataforma reivindicativa y a los principios, métodos y estilos de clase. La constitución del SUTEP representó la recuperación del pensamiento de la Mauta José Carlos Mariátegui, en torno a un tipo de sindicalismo que tiene una concepción y práctica clasistas. Además, reconoció el rol social e histórico del magisterio peruano, pues como dijera en la Mauta, de todas las victorias humanas corresponde a los maestros el mérito, pero de todas sus derrotas les corresponde la responsabilidad. El primer secretario general del SUTEP fue Horacio Ceballos Gámez, paradigma de líder y ejemplo de consecuencia en la lucha. Desde 1972 hasta 1984, el trabajo por la construcción del sindicato fue intenso, teniendo como momento cúspide el reconocimiento como único interlocutor del magisterio peruano. 50 años después, el SUTEP sigue siendo el sindicato más importante del país, con más de 300.000 maestros y auxiliares de educación en sus bases, firme en la construcción del sindicalismo clasista y en la defensa de la educación pública, gratuita, de calidad, universal e inclusiva, y de los derechos del magisterio. Sigamos con su programa Enlace Educativo. Ustedes que pueden compartir este programa que está desarrollándose en vivo por sus diferentes redes sociales. Como ya lo habíamos anunciado, estamos con la profesora Carmen Chicata de Ábalos. Ella es secretaria de organización del SUTEP Madre de Dios, con quien ya estamos conectados y vamos a poder analizar esta preocupante situación que viene ocurriendo en Madre de Dios. Profesora Carmen, buenos días, bienvenida a Enlace Educativo. Buenos días. En primer lugar, agradecer, a Enlace Educativo por dar un espacio a esta región olvidada y abandonada por nuestras autoridades en todo aspecto, no solamente en el aspecto educativo, en el aspecto de salud, el aspecto de transporte, en todos los aspectos pareciera que el Madre de Dios no es el Perú. Aquí prácticamente llegan nuestras autoridades a tomarse la foto, pero no hay nada efectivo. Profesora Carmen, un gusto de tenerla en el programa. Veníamos revisando algunos datos estadísticos y que realmente son muy preocupantes. La situación de salud de los estudiantes y los preestudiantes de esta importante región del país, que no está puesta en el ojo del Ministerio de Educación, ni siquiera del Ministerio de la Mujer y otros ministerios que tienen que ver con darle el soporte a las madres de familia para que la alimentación de sus hijos sea óptimo. No puede ser que una región tenga pues un alto grado de anemia. Cuéntenos usted qué es lo que está pasando en la región en el tema de salud de los estudiantes y de los niños preestudiantes de esa región. Así es, como usted lo dice, no solamente los maestros lo decimos, también ahora el defensor, el doctor Gimo, lo dice, Y es alarmante esta cifra del 58% de la población infantil, de la población en edad escolar, de los jóvenes, están totalmente en un proceso de desnutrición y anemia. Y a esto se suma, digamos que las instituciones educativas, vamos a ir al campo educativo, más del 72% no cuentan con agua potable, es el servicio básico, Peor te dice, hablamos en zonas rurales, que tienen el agua de un caño, de una sequía, de un pozo, de un río, de un manantial, Y desagüe, ¿para qué ya decir? El 91,9% prácticamente no tiene servicios de desagüe.
Y la luz eléctrica es un sueño ya para las comunidades rurales, es un sueño a pesar de que existen algunas instituciones educativas que están en el margen de la carretera interoceánica, no tienen fluido eléctrico. Entonces, más del 92% también no cuenta. Ya, ¿para qué vamos a decir Internet? Eso sería ya pedir mucho, ¿no? Pero por lo menos, de acuerdo a nuestra constitución política, dice que todos seres humanos debemos tener servicios básicos, lo mínimo, agua y desagüe y luz, pero ni siquiera eso cuentan las instituciones educativas. Por eso nosotros mantenemos y sostenemos que la educación en la región de Madre de Dios específicamente está en una crisis, no solamente alimentaria, educativa y en un abandono total. Esta situación, ustedes la han podido conversar, o sea, sabemos que son estadísticas reales, es de conocimiento de la ciudadanía en general. Esta preocupación que ustedes tienen como SUTEP, ¿lo han podido extender? ¿Ha habido alguna conversación directa con las autoridades de la Dirección Regional en Madre de Dios, maestra Carmen? Si ha habido esta conversación, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuáles van a ser las acciones concretas de nuestras autoridades? Porque los papás pueden estar haciendo su mejor esfuerzo, pero valgan verdad, si no hay políticas públicas en este sentido que ataquen la situación que están viviendo, no vamos a tener más allá resultados. ¿Qué dicen nuestras autoridades en Madre de Dios, maestra Carmen? Mire, así como las autoridades a nivel nacional, ¿no?, prácticamente hacen oído sordo a una negociación colectiva que el SUTEP ha planteado el año pasado, el 15 de julio, que va a cumplir un año, y no cumple los petitorios de ese convenio colectivo, que es una ley, la 31188, donde dice que se debe de cumplir todo, y uno justamente de los puntos es el 6% de presupuesto para educación. Pero este año, ¿qué ha pasado con el presupuesto a nivel nacional? Lo que estaba 4,2% ha bajado al 4,1%. En vez de aumentar, ha bajado. El año pasado también, por esto de que venía la corriente del niño, ¿no?, el efecto del niño, de muchos sectores, han guardado, como quien dice, en reserva el dinero para atender a lo que venía el efecto del niño. Sin embargo, gracias a Dios no ha pasado nada. Se supone que el gobierno tiene ese dinero. ¿Por qué no se devuelve esos dineros a las diferentes regiones y sobre todo a la región de Madre de Dios, que nosotros prácticamente aquí necesitamos que se atiendan, pero ya no mañana ni pasado, sino hoy, porque hay mucha población estudiantil que no está asistiendo a sus colegios, que no asisten porque no encuentran vacantes, no hay maestros, no hay auxiliares, no hay personal administrativo. Sí, la situación educativa se ha conversado aquí con las autoridades, se ha conversado, pero todo te escuchan, y en realidad falta que tomen conciencia, ¿no? Falta que asuman el problema como suyo y podamos nosotros encaminar la situación, porque desgraciadamente aquí hay una situación que ya a nivel nacional sabe el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros tenemos una población aproximada de 141.070 habitantes, según el INEI, registrados. Pero en la práctica, nosotros estamos pasando más de los 450.000 habitantes, porque tenemos una gran población flotante, ¿no?, por esto de las actividades extractivas del oro, la madera. Entonces, hay bastantes personas que vienen de otras regiones, vienen primero, después traen a sus niños, a su familia, y esa población no está registrada. Entonces, cuando vas al Ministerio de Economía, te dan de acuerdo a tu población registrada, de acuerdo a los datos del INEI. Y la otra población que se tiene que atender, porque ya están aquí en la región, son familias que han venido con sus hijos, no hay presupuesto prácticamente para esa población. Entonces, ese enfoque, nosotros el día sábado pasado, que estuvo aquí la Comisión de Presupuesto y Cuentas Nacionales, le hemos explicado, le hemos dicho que nosotros tenemos, y no solamente educación, no solamente el sindicato en esta oportunidad, sino también nuestros alcaldes provinciales y distritales que han participado, le han dicho, señores, aquí tenemos una alta población flotante, no aparece en las estadísticas, que no registran, y el presupuesto que desembolsan para la región de Madre de Dios es en base a los datos del INEI. Un tema importante para nosotros es el
el trabajo que debe de desarrollar no solo la región. Hablabas de las autoridades locales, los alcaldes que están haciendo planteamientos importantes por conseguir una mejora en sus comunidades, pero aquí un llamado de atención al gobierno central a través de los ministerios que tiene que ver con poblaciones vulnerables, que tiene que ver con el Ministerio de la Mujer para salvaguardar los derechos que tienen las mujeres, pero también tiene que ver acá el Ministerio de Educación propiamente dicho en nuestro tema, con reflotar el sistema educativo. Aquí un llamado de atención severo, porque región que no se visibiliza es región que no existe. Entonces, la población que está flotante, que no está visibilizada a través del INEI y a través de RENIEC, imagino, o de otros temas, también tiene que ver con esta crisis social que viene ocurriendo. Maestra, ¿cómo está el sector educación en cuanto a infraestructura, que es un tema que nos preocupa, y también de material didáctico? Yo estoy muy preocupado. Usted acaba de decir que no hay luz, por lo tanto los laboratorios de informática no deben de funcionar. Si no hay luz, no hay internet, no hay razón de tener una máquina, y los estudiantes entonces están privados de la tecnología. Hay que recordar que los candidatos ofrecieron construir la red dorsal del internet para las instituciones educativas en tiempo de pandemia. Hoy se han olvidado. De aquí un llamado de atención. ¿Cómo está el tema de infraestructura, de material didáctico? Fundamentalmente los laboratorios de informática que deben tener los colegios más importantes, porque también lamentamos de que solo se implementen en colegios grandes y no pequeños. ¿Cómo estamos en la región? Así es, sinceramente el trabajo del PRONIET deja mucho que desear. Nosotros como dirigentes bajamos colegio por colegio, y a nosotros nadie nos puede engañar, nadie nos puede mentir, porque lo constatamos, lo verificamos, ¿no? El día de esta semana que pasó, hemos estado visitando 2 grandes colegios que el PRONIET hace 5 años, hace 3 años ha construido, ¿no? Entonces, esas infraestructuras ya necesitan refacciones. Esas infraestructuras vinieron desde el inicio por algunas malas edificaciones. Esas infraestructuras, sus servicios de internet, sus salas no funcionan. No funcionan, simplemente las que pusieron 20 máquinas, digamos, se han malogrado, o simplemente, ¿por qué? Porque el fluido eléctrico que instalaron algunas instituciones fueron demasiado delgadas, y pasó el tiempo y se malograron las máquinas. Usted sabe, máquina que no se usa se malogra, ¿no? Entonces, si a nivel nacional hablamos que el 60% de las instituciones deben ser demolidas, en el Madre de Dios nosotros podemos atrevernos a decir que el 80%, 85% de repente de las instituciones deben ser también reconstruidas, demolidas. Ahorita un caso último que tenemos aquí en la localidad de Iñapare. Hemos estado hace 20 días atrás en Iñapare, ¿no? Prácticamente el nivel secundario ha colapsado esa institución educativa. A 1,20 m ha llegado la inundación. ¿Y qué tiene ahí? Tiene 2 personas que están limpiando, están tratando de sacar el barro, cuando ya esas infraestructuras no sirven, no sirve madera, ya cumplió, la madera cumple su periodo de uso, y ya esa debe de construirse nueva institución educativa. ¿Y qué pasa con nuestros estudiantes que están en la frontera? Sí, hay una política de cuidar y proteger las fronteras, pero pareciera que el gobierno, que el Estado, no le interesa cuidar las fronteras, ¿no? Entonces, ¿qué hacen nuestros alumnos? Están yendo a estudiar a Brasil, ahí a la vila. ¿Por qué? Porque el nivel secundario ahorita no tiene atención. Se ha ido a refugiarse en las aulas de Elena Berta del nivel primario, pero el nivel primario también su infraestructura casi nueva, también ha colapsado en el sistema eléctrico. No funciona la luz, no tienen luz en la tarde, por lo tanto, a partir de las 5 de la tarde es un zancudal y expuestos al dengue, expuestos a las enfermedades. Entonces muchos padres de familia optan por mandar a sus hijos al otro lado, a Brasil. ¿Por qué? Porque no hay condiciones, no hay prácticamente cómo atender a la población estudiantil de secundaria. Entonces, prácticamente nosotros aquí en infraestructura necesitamos ya que vengan a ver, y ese es un ejemplo, ¿no? Si hablamos de Soneni, si hablamos de Bélgica, ¿qué vamos a poder ya hablar de Bélgica? Bélgica prácticamente pareciera que ya pertenece al Brasil, porque ahí los niños hablan portugués, ahí la población
con mucha dificultad pronuncia el castellano, ¿no? Ahí la población son más asistidos por los brasileros. Se enferma una persona, les llevan a la posta de Brasil, ¿no? Necesita una embarazada dar a luz, tiene que ir a Brasil a poder dar a luz, y así muchas cosas. Entonces, tenemos así comunidades abandonadas como es también Sonene que está con la frontera con Bolivia, ¿no? Prácticamente los servicios más atendidos son por la ciudad, por el país de Bolivia, porque el Perú, para llegar a Sonene, un maestro que va hasta allá, gasta solamente en pasaje algo de 900 soles en ida y vuelta, en combustible. Imagínense ustedes, para que el profesor vaya a Sonene, vaya y venga, son 900 soles al mes, así que por lo tanto ese profesor no sale cada 6 meses, cada 4 meses, ¿por qué? O si no todo su sueldo se le iría en el transporte, así es. Y a todo esto, maestra Carmen, ¿cuál es la reacción de los padres de familia? Ellos también están organizados, ¿no? Mediante las APAFAS. Es una situación que está afectando directamente al desarrollo físico y cognitivo de nuestros niños. O sea, la anemia no es solamente una cifra estadística, esto tiene repercusiones bastante graves en la salud y qué no decir en el desarrollo cognitivo de nuestros niños. Los papás, ¿cuál es la reacción de los papás? ¿Ellos han tomado alguna medida de prevención desde los conocimientos que puedan tener? ¿Se están organizando? ¿Qué nos pueda comentar respecto a ello, profesora Carmen? Sí, mire, los padres de familia, aquí permanentemente desde 2 semanas atrás, una semana atrás, están desfilando muchos padres de familia, le explico, de Santa Rosa, de San Juan Grande, de San Juan Chico, ¿no? Están desfilando a la Dirección Regional de Educación, más que todo solicitando plazas docentes, plazas auxiliares, plazas de subdirectores, porque muchos colegios no cuentan. Y están prácticamente estudiando, como dijo una profesora en Santa Rosa, del kilómetro 141, con 54 niños una sección. No hay desdoblamiento porque no hay plaza docente. Entonces, en el aspecto de docentes estamos totalmente no atendidos por muchos años, muy a pesar de que el año pasado se sustentó, se pidió plazas. El Minedo lo aprueba, pero al rato de ir al Ministerio de Economía y Finanzas, simplemente el Ministerio de Economía y Finanzas dice, tu población no justifica, de acuerdo al INEI, y no hay plata. No hay plata, ¿no? Siempre para el Ministerio de Economía y Finanzas, pero, sin embargo, no hay plata, también pero ellos se olvidan que nosotros somos una región fronteriza. Así sean 3 alumnos, tenemos que funcionar en esas regiones, pero ellos solamente dicen, hay que cerrarlas. Hay que cerrarlas porque no justifica 5 alumnos que estén en tal comunidad en Alto Perú, digamos, entonces hay que cerrar la institución educativa, ¿no? Nada más es lo que saben decir. Sumado a ello, también, Gilmer, ¿no? Hay declaraciones de la directora de Educación de Madre de Dios. Sería importante, Jacqueline, que des lectura a las declaraciones de la responsable del sector educación en Madre de Dios, para que la maestra pueda contrastar si es cierto o no es cierto, o solamente son declaraciones para salir del paso. Jacqueline, si tienes ahí la posibilidad de leer. Claro que sí, es una preocupación en realidad, como decíamos, qué conocimiento tienen los papás sobre esta situación, cómo están ellos tomando acciones preventivas o incluso ya de intervención en esta situación en la que sus propios hijos son las que están padeciendo de anemia, ¿no? Entonces, sin embargo, esto, como bien señalabas, Gilmer, la directora de Educación de Madre de Dios, la profesora Gladys Quispe, ha señalado que este año, dice, han recibido profesores nombrados de distintas regiones. Estos luego han renunciado y ha hecho que los directores no encuentren profesores que puedan luego pues ser cubiertos en estas plazas, ¿no? Entonces, es más, algo también que incluso deberían ya tomar responsabilidad y quizás sanciones directas a los que están involucrados en esta situación. Es que incluso dice, estamos dando solución a corto plazo, atendiendo con algún profesor más, pero estamos viendo con calma. Hay colegios donde no requieren 3 o 4 profesores, sino 1, lo que señala de repente la profesora Carmen, ¿no? Este proceso de racionalización y al profesor lo movemos al colegio que sí lo necesita. Este proceso demora entre 10 y 15 días. Asimismo ha señalado de que estos profesores que se han nombrado de distintas regiones y que han llegado a Madre de Dios han terminado renunciando y que siguen cobrando, ¿no?
o muy a pesar de la renuncia y que no están dictando las clases. Eso es lo que ha señalado la profesora Gladys Quispe, profesora Carmen. Bueno, sí, en cierta parte tiene razón, ¿no? En cuanto, digamos, a los profesores nombrados que este año han venido a la región de Madre de Dios, que muchos colegas son de Puno, de Cusco, de Ayacucho, ¿no? Un buen porcentaje de estos maestros han renunciado que no se acostumbran al clima, las distancias, ¿no? El costo de vida mismo les acobarda, porque el costo de vida aquí es pues 5, 6, 7 veces más que en Lima o en otras regiones. Entonces prácticamente han terminado renunciando y ese proceso ha retrasado un poco. Sin embargo, nosotros tenemos también los cuadros estadísticos que saca la Dirección Regional de Educación y no refleja la necesidad total que nosotros necesitamos, porque nosotros estamos visitando colegio por colegio. Tenemos esa oportunidad de ir y conversar con los directores, conversar con los mismos docentes, ¿no? Por ejemplo, le comento, en Elena Berta tiene 3 iniciales, 3 aulas de inicial, pero no tiene ni un solo auxiliar. Y de acuerdo a norma dice, por cada 2 secciones debe tener un auxiliar, ¿no? Y así en muchos colegios, por ejemplo en Alegría, ¿no? En el colegio de Iberia, que necesita personal auxiliar, sí, los cuadros que presenta la Dirección Regional de Educación están prácticamente un poco de repente desfasados, ¿no? O de repente su personal no ha hecho todo el trabajo como debe ser, ¿no? Yo le digo críticamente que esos cuadros tienen que ser hechos porque la situación de personal docente en Madre de Dios es caótica, es crítica. Si estuviéramos atendiendo realmente, como dice la profesora Gladys, no estarían desfilando los padres de familia, no estarían desfilando los alcaldes pidiendo plazas, docentes, auxiliares. Si hay alumnos, hay desdoblamiento, no se puede desdoblar, hay aulas que funcionan con 52, 53 niños y prácticamente no hay docentes, ¿no? Y el año pasado, por ejemplo, sucedió algo anecdótico solamente de repente en la región de Madre de Dios, 126 maestros que le sacaron una resolución para efectos de pago nada más, ¿no? Y que terminó diciembre y estaban en pago de 2, 3, 4, hasta 6 meses, ¿no? Habían docentes que no les habían pagado. ¿Y por qué? Porque no tenían presupuesto y no estaban justificadas de repente, pero no estaban justificadas en el papel, pero en realidad habían trabajado estos docentes y de alguna y otra forma para poder atender a esos niños que habían creado esas plazas. Yo no quiero justificar la actitud, sino que vamos a que eso no ve el Ministerio de Economía y Finanzas. Eso no dice, ¿no? ¿Por qué has contratado docente? Bueno, porque se necesitaba, pero esos niños han sido atendidos, terminó el año y esos profesores no han cobrado, incluso hasta el día de hoy todavía existen algo de 23 docentes que todavía no les han pagado. Están ahí todavía en la lista de espera. ¿Por qué? Porque no hay dinero. No hay dinero. Eso es lo único que nos dicen a nosotros, que no hay dinero. Profesora Carmen, un tema que realmente a nosotros nos preocupa es la renuncia de los profesores. Nos escriben aquí en redes y dice, mayormente los maestros de las diferentes regiones que trabajan en las zonas más alejadas, rurales 2 y 3, son mal pagados y no les alcanza para sustentar sus gastos. Y eso realmente es cierto y por eso es de que muchos profesores vienen renunciando, no les alcanza, ellos están renunciando a una estabilidad laboral. Se ven obligados a hacerles un llamado al gobierno central para cumplir con el pliego de reclamos en la cual se nos está negando algo que se ha firmado, un incremento de remuneración para todos los maestros que no debe ser menor a 600 soles. Eso afecta tremendamente a todos los maestros. Palabras finales, maestra, para nosotros ha sido un gusto tenerla el día de hoy en el programa. Gracias. Así es, en realidad nosotros necesitamos un sueldo diferencial, así como se ha planteado para el sector de educación. Yo les ponía un ejemplo, ¿no? Un maestro que se va a trabajar a Sonene, que está por Río, solamente la única forma de comunicarse, para que venga Madre de Dios, ir y vuelta, a Puerto Aldona, ir y vuelta, es algo de 900 soles. A Puerto Pardo son algo de 400 soles.
¿no? Y así a otras comunidades, digamos, a Bélgica ya pues es un sueño, 600 soles para poder desplazarse, y entonces de su sueldo, si él quiere, ese profesor quiere venir una vez al mes, por lo menos, a cobrar su sueldo y habilitarse de algo, se le va, ¿no? En pasaje, ¿cuánto se le va? Y por eso de repente muchos maestros de otras regiones que vienen, no se dan pues con esa sorpresa de que no les va a alcanzar, porque también tienen carga familiar detrás de ellos y prácticamente no se puede atender. Nosotros desde aquí, ¿no? Desde la región de Madre de Dios, nos hemos plegado y nos plegamos al paro de 48 horas para el 23 de mayo, que tenemos programado como una medida preventiva a la huelga nacional. Y también tenemos ya, ¿no? Una cita pactada con el ministro de Educación y el ministro de Economía y Finanzas, donde realmente le vamos a exponer, ¿no? Toda la problemática de plazas, sobre todo plazas docentes, auxiliares y administrativas, que requiere, lo mínimo que requiere para atender la región, porque no es posible, no es posible que estando ya en la modernidad del siglo XXI, nuestros alumnos, nuestros estudiantes de la zona rural no tengan por lo menos luz, no tengan agua. El director, el profesor, tiene que bajar 20 metros abajo y jalar su baldecito de agua para que los niños se puedan lavar la mano, ¿sí? Es una situación caótica. Yo quisiera invitarles, ¿no? Y que vengan, yo no estoy exagerando, es la realidad que nosotros vivimos aquí en la región de Madre de Dios. Nosotros también somos peruanos, siempre le hemos dicho eso, ¿no? Somos peruanos, pero pareciera que nos olvidan y nos abandonan en un abandono total en el sector de educación. Exigimos, ¿no? Exigimos al Estado, al gobierno, ¿no? En este caso a la presidenta Dina, que ponga sus ojos en la región de Madre de Dios en el tema educativo. Con un 58% de anemia y de desnutrición, ¿qué podemos exigir a nuestros estudiantes? El alumno se va y se duerme a las 9 de la mañana y ya está dormido, ya no rinde. Una situación bastante caótica, una situación bastante triste, y nosotros desde aquí lamentamos que eso venga ocurriendo en la región de Madre de Dios. Agradecemos su presencia, profesora Carmen Chicata. Para nosotros ha sido importante estos datos, ha sido importante que usted manifieste sus sentimientos. Vamos a una pequeña pausa y regresamos siendo las 7:33 de la mañana. Ya retornamos con Enlace Educativo. Hoy te daré 5 razones para afiliarte al SUTEP, el sindicato más grande y representativo que lucha por los derechos y mejores condiciones laborales para los docentes y auxiliares de educación del Perú. 1. El SUTEP nos representa ante el Estado y las autoridades educativas del país y lucha por el cumplimiento de los acuerdos y las demandas del magisterio. 2. El SUTEP defiende la educación pública gratuita y de calidad y diseña una propuesta pedagógica crítica y transformadora para el desarrollo del país. 3. El SUTEP apoya tu desarrollo profesional con programas y cursos de actualización, capacitación, entre otros. 4. El SUTEP brinda asesoría legal y jurídica en la lucha por tus derechos. 5. El SUTEP fortalece la unidad y la organización de los educadores mediante la democracia y la participación activa de las bases, por una educación pública gratuita y de calidad. Unidos, venceremos. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Sigamos con su programa Enlace Educativo. Estamos de regreso aquí en el programa de Enlace Educativo. Este programa está siendo transmitido en vivo y en directo, así es que les invitamos a que puedan compartir por sus diferentes redes sociales, ¿no? Y así también estamos en este momento por las multiplataformas de RCR.
El ministro de Educación, Morgan Quero, defendió la norma aprobada por el Congreso sobre el reingreso de docentes retirados de la carrera magisterial, asegurando que se les va a brindar capacitación y evaluación constante para poder mantener la calidad educativa. Ante estas declaraciones, muchos especialistas, exministros de educación, señalan que se está atentando contra la meritocracia, pues esa aprobación de la ley por insistencia permite que los docentes no manifiestan ellos desaprobados, que no se presentaron incluso a la evaluación, ingresen a la carrera pública magisterial. Sobre esto nosotros también tenemos una opinión, pero para ello vamos a escuchar algunas opiniones también, Jacqueline, importantes, ¿no?, sobre este tema que está en polémica. Así es, y sobre todo el Ministerio de Educación ya inició este lunes 15 de abril el proceso de inscripción para el concurso de ingreso a la carrera pública magisterial 2024, mediante un aplicativo que estará disponible hasta el 29 de abril en la página web del concurso. Miles de profesores con el título de profesor o licenciado en educación buscarán ingresar a la carrera pública magisterial y trabajar en una institución educativa pública de educación básica. Y para conocer y comentarnos respecto al análisis de la situación educativa de nuestro país, estamos enlazados con el profesor Idel Wexler Talledo, ex ministro de Educación, a quien le tenemos mucho aprecio y queremos, pues como es una voz influyente, saber qué es lo que piensa al respecto. Profesor Idel, muy buenos días. Buenos días. En realidad felicito al programa Enlace Educativo, que ahora se propala por RCR, lo cual permite una mayor audiencia y una mayor cantidad de televidentes. Sobre el tema, yo he reiterado que es un gravísimo error del Parlamento y del gobierno contradecirse a sí mismo. ¿Qué le decimos a los 65,000 maestros que han ascendido el año pasado y que han dado prueba clasificatoria nacional, que en la prueba descentralizada han dado clase modelo, les han evaluado su currículum vitae y han tenido una entrevista personal? Y los que han logrado obtener los puntajes y las plazas correspondientes por sus méritos, por sus capacidades, por sus estudios, ya desde el 1 de marzo están como nombrados en la primera escala magisterial. Hemos pasado del 51%, del 51% de nombrados a casi el 73% de nombrados. Y como bien dijo Jacqueline, para este año se está convocando a nombramiento para 50,000 plazas más. Si vemos los ascendidos en la época de precarización de la carrera, del 2015 al 2019, los ascendidos casi no se veían. En los últimos 2 años han ascendido 65,000 maestros, con el aumento respectivo. Pero no han ascendido porque el Parlamento o el Ministerio o alguien les ha hecho un favor. Han ascendido por sus méritos. Y entonces, en este contexto, donde ahora 50,000 más van a entrar a evaluación, ¿cómo queda esta decisión absurda del Parlamento y del Ejecutivo? Queda descolocada, queda realmente fuera de lugar.
es totalmente contradictoria. Estos profesores, y puedo dar fe porque he sido actor directo, ellos ingresaron a trabajar como interinos en la década del 80 y 90. Cuando se dio la ley de la carrera pública magisterial en 2006, se les dio 6 oportunidades para que regularizaran su título y fueran nombrados automáticamente todavía en ese marco de la ley del profesorado. No lo hicieron. Luego se convocó a la famosa evaluación para poder acceder a la carrera ya, y el 2014 más de 14.000 se presentaron solamente 5.000 e ingresaron 500. Pero después de esa evaluación han habido 6 evaluaciones y muchos de ellos no se ha presentado. Otro grupo sí, pero este grupo, que creo que son 2.000 o 3.000 profesores, no quisieron ser evaluados y quieren entrar por la ventana, cosa que desmoraliza al Magisterio Nacional. Profesor Idel, usted acaba de hacer una reminiscencia de lo ocurrido, pero si nosotros hacemos un análisis concienzudo del tema, es que cuando esos profesores que en su momento fueron interinos, que no tenían título, obtienen el título, ya con la ley de carrera pública magisterial del 2007, los obligaban, mire, siendo nombrados con la ley del profesorado, la 24029, lo que debiera haber ocurrido es de que sacan el título y permanecen con su ley. Y lo que ellos no deseaban, porque era una imposición del gobierno, era incorporarse a la ley de carrera pública magisterial, la 29062. Y acá hay otro tema que nosotros tenemos que ver con una perspectiva diferente. La evaluación que se le toma a los maestros el 2014 ya estaba en el marco de la ley de carrera pública magisterial. Y la evaluación que les debían de haber aplicado no debía haber sido una evaluación estandarizada. Tenía que haber sido una evaluación de desempeño, como dice la ley, en el aula. Entonces, aquí no son los 14.000, estamos hablando de los que tienen y tuvieron el título en el momento, que fueron mal evaluados. Entonces, aquí creo se está haciendo un acto de justicia, porque debían de evaluarlos en el desempeño en el aula, porque con una prueba estandarizada, diseñada justo para no aprobarlos, San Marcos tuvo una postura sobre la prueba, que decía que solo era para aprobar del universo al 10% y ese es el resultado. ¿Cómo es que tenemos que resarcir esa falta de criterio y yo creo que la inadecuada evaluación que les aplicaron? Bueno, se puede discutir mucho sobre eso, pero lo que yo sí puedo decir es que yo, cuando era viceministro, me reunía con ellos y solo, escúchame, solo con sacar el título eran nombrados en el marco de la ley del profesorado. No te olvides que la ley del profesorado se reglamenta a fines de los años 90, a pesar de que se aprueba antes, en el gobierno de Belaúnde. El año 90 ya estaban como interinos y la ley del profesorado ha estado vigente hasta el 2006. Durante ese tiempo, muchos profesores sacaron el título e ingresaron directamente, pero hubo este sector que no quiso sacar el título. Se les dio 6 oportunidades. Yo he hablado con ellos. Saquen el título e ingresan sin evaluaciones en el marco de la ley del profesorado.
Ya cuando se da la ley del profesor de la carrera, el 2007, lógicamente la situación era distinta, pero igual se le daba una serie de oportunidades. Al final, yo creo que la gran mayoría de estos profesores han ingresado a la carrera, al escalafón meritocrático, igual que todos los maestros, mediante evaluaciones en los últimos años. Es un grupo pequeño, politizado. En fin, no vamos a discutir sobre el tema, pero yo, maestro de un ámbito rural, que me saco la mugre estudiando, que voy a cursos, que doy la prueba nacional, ingreso por mi mérito. Sin embargo, hay otro grupito que debe ingresar de frente. Esto no está bien. Eh, Maestro Wexler, así también lo que usted comenta es compartido por varios analistas, incluso preocupados porque esta norma va a permitir no solamente el ingreso de los maestros que bueno, puesta desde un término jurídico, legal, avalado, pero no cuál es el impacto que va a tener este ingreso de estos maestros en la calidad educativa de los niños, ¿no? Entonces, ahí también, digamos, hay un escenario de incertidumbre, ¿no? Entonces, mientras por un lado hay un aspecto jurídico, pero por el otro lado es el impacto social educativo, incluso la percepción de algunos maestros o muchos maestros que señalan que esto sería también un no reconocimiento a la meritocracia, ¿no? En la cual muchos maestros también se vienen preparando, ¿no? Mira, hay algo más. Ahora ya tenemos carrera pública de directores. Hay dos leyes que permiten a los maestros que quieren seguir la carrera de directores, postulan, ingresan y durante 4 años son directores. Y al cuarto año dan una evaluación de desempeño y si aprueban, siguen como directores. Y así sucesivamente pueden hacerlo hasta que terminen la carrera. Es más, aquellos profesores que en septiembre del año 2022 no lograron seguir como maestros porque la ley no se ha dado, se acaba de dar una ley para que ellos tengan la facilidad de poder volver a ser directores ahí donde haya plazas vacantes. Entonces, el magisterio peruano está construyendo ante la sociedad una imagen meritocrática. Carrera docente, carrera de especialistas, 65.000 ascendidos en 2 años, 75.000 nombrados. Y este año se pueden nombrar 50.000, pero no a cualquiera, no buscando triquiñuelas, leguleyadas, buscando grupos políticos afines que en el Congreso lo que les interesa es hacer clientelaje político, sino por sus méritos. Y eso lo valora la sociedad, lo valoran los padres de familia, lo valoran las autoridades y los maestros lo valoran. Una anécdota, hace 2 semanas me encontré en un cafetín con 2 profesoras que yo no conocía y nos saludamos. Y le digo, ¿y qué hacen aquí? Estamos tomándonos un cafecito, celebrando que hemos ascendido. Yo a la 4ª escala y la otra profesora a la 6ª escala. Ah, le digo, van a recibir 500, 600, 700 soles más. Sí, me dijeron, así que estamos celebrando y estamos muy contentos. Y le digo, pero más contentos deben estar porque han ascendido por sus méritos. Este grupo de profesores puede establecer 50 argumentaciones legales, 50 argumentaciones políticas,
pero no ha entrado por la puerta grande, como está entrando la gran mayoría de maestros. Profesor Idel, migremos a algo que para nosotros es sustantivo, importante, y usted ha sido ministro de Educación, sobre la infraestructura en la escuela pública. Acabamos de recibir un informe de Madre de Dios que tienen problemas de infraestructura, de material didáctico. Hay una brecha de más de 160.000 millones de soles en infraestructura. ¿Qué hacer, profesor? Y un análisis sobre el tema, porque eso sí es un tema que atañe a toda la educación pública. Colegios que se están desplomando, colegios que tienen toda su infraestructura y INDECI les ha puesto no habitables y están en un container en tiempo de verano. Eso es un infierno. Entonces, ¿cuál es la salida frente a esta situación caótica y crítica en la que estamos sumergidos? Te felicito por el tema. Decía yo en el Consejo Nacional de Educación que el gran y primer problema del sistema educativo peruano es la infraestructura. Todos los años, en febrero, marzo, abril, se habla de la calamidad de la infraestructura y después se olvidan. Durante los últimos años han estado preocupados en temas ideológicos, ¿no? En los resultados de la evaluación de PISA, que es una evaluación cada día más desprestigiada, en el tema de la identidad de género, preocupados por el tema del lenguaje inclusivo, preocupados por otros temas y no preocupados por los problemas fundamentales. Y uno es la infraestructura. Desde Odría no hay una política nacional sostenida de infraestructura. En la época del gobierno de Fujimori hubo un programa que se llamó Peruvir. Se hicieron algunos colegios. Durante el segundo gobierno del presidente García se comenzó el programa de los colegios emblemáticos, que dicho sea de paso, muchos de ellos hasta ahora no se terminan. Este gobierno ha comenzado con las escuelas bicentenarias, pero no es un programa nacional. El PRONIET es un organismo inservible que ya debió desaparecer hace tiempo. ¿Qué propongo yo? Uno, para este año 2024 debe haber un préstamo suplementario de 1.500 millones de soles como mínimo para el mantenimiento preventivo de las escuelas, de los locales escolares para el año 2025. Si es en julio, la plata puede llegar a los directores en septiembre, octubre, y se pueden pintar, arreglar los baños, las carpetas. 1.500 millones de soles. No es una cantidad suficiente, pero sería adecuada, porque los 280 millones de soles que acaban de darse para este año no alcanzaban para nada. Segundo, hagamos un plan con la banca multilateral de corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, al 2026, con préstamos reembolsables, con contrato de gobierno a gobierno, con reorganización del PRONIEC que no sirve para nada. Era mi mayor dolor de cabeza cuando fui viceministro, a pesar de que no me correspondía, pero sobre todo cuando fui ministro. Comenzar con 5.000 escuelas al 2026, o ponle 3.000. Luego, llegar a 10.000 al 2030
y luego al 2040 llegar al 37% de escuelas que hay que restituir. Pero con un programa serio, con dinero de préstamo reembolsable, con contratos de gobierno a gobierno y con una nueva organización que vea el tema con una mentalidad de corto, mediano y largo plazo. Y al mismo tiempo, todos los años, en julio, otorgar mínimo, para comenzar, 1.500 millones de soles este año para el mantenimiento preventivo de los 54.000 locales escolares. Pasa abril y se olvidaron de la infraestructura y comienzan a hablar de otras cosas. Comienzan a hablar. Ahorita tenemos ya el problema de la disciplina escolar, del bullying. Pero la anemia. Claro, la anemia. Pero para el sector esto no es lo prioritario. Están pensando en las grandes ideologías educativas que las ONG y algunas organizaciones internacionales nos meten por la nariz. Profesor Idel, para nosotros ha sido un gusto de estar el día de hoy con usted para obtener su percepción sobre estos temas que son importantísimos. Hemos llegado al final del programa, profesor. Un gusto de haberlo tenido. Les agradezco porque me han dado la oportunidad de hacer propuestas. En este país todo el mundo critica, pero no hace propuestas. Muchas gracias. Gracias, profesor. Jacqueline, hemos llegado al programa. Saludar el trabajo que vienen desarrollando en estos momentos en nuestro local central, la Comisión de la Mujer del sindicato. No hay que saludarlas porque están generando propuestas desde el punto de equidad de género y sabemos de que son un sostén fundamental de nuestro sindicato dentro del Magisterio Nacional. Saludarlas porque están desarrollando ese trabajo, Jacqueline. Así es, y sobre todo porque tenemos maestras que son académicamente muy buenas dentro del aula, pero también mujeres valerosas y con responsabilidad social que vienen impulsando este tipo de acciones y vamos viendo con bastante alegría, ¿no?, que van teniendo resultados. Así también, Hilmer, invitar a todos nuestros compañeros, maestros, que puedan visitar nuestras redes sociales, la página web de SUTEP para que puedan estar informados. Estamos en Facebook como @sutep.perú, en YouTube también, en ex Twitter y también estamos en TikTok y nuestra página principal, la página web www.sutep.org. Bien, hemos llegado al final del programa. Muy buenos días, permiso. Estaremos el próximo sábado a la misma hora. Gracias. RCR presentó Enlace Educativo. Retornamos en nuestra próxima edición con los temas de coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Enlace Educativo, una producción del SUTEP.